Hola, si estás llegando a este video es porque estás en mi canal Psicología con Adelaida y específicamente dentro de un post. Bueno, este encuentro de hoy lo vas a encontrar en dos lugares diferentes. Uno en el podcast Colombianos por el Mundo y otro que se llama Colegas Maravillosos. Hoy tengo la gran alegría de reunirme con Angie, quien es colombiana, es guajira, estudió en Santa Marta y está trabajando como psicóloga en su profesión nada más y nada menos que en Australia. De mi relación con Angie, y antes de que ella te cuente quién es, yo te cuento que en más de 30 y pico de años que tuve como docente universitaria, es lo mismo que cuando tú tienes pacientes, como que tú ya ves a la persona y uno hace como un escaneo y uno sabe. Y los primeros días que tú entras a un salón de clase, los primeros encuentros que tú tienes con estudiantes, hay estudiantes a los que tú le ves la luz. Es una cosa como que la persona brilla o es distinta al grupo y ese brillo es como el interés de la persona en las cosas o el compromiso o el valorar estar en eso. Entonces, eso lo vi yo en Angie, tuve la maravillosa oportunidad de haber sido su profesora cuando estaba estudiando psicología. Y bueno, hoy tengo, gracias a este juego que me he inventado, que me encanta porque fíjate que ya son más de 40 años guardando unos secretos, porque los psicólogos hacemos eso, y haber hecho este espacio donde son las personas las que cuentan su historia es maravilloso, pero también ha sido una excusa lindísima para irme encontrando con gente muy especial a charlar. Así que bueno, Angie, bienvenida a este espacio y cuéntanos quién es Angie. Ade, muchas gracias por haberme invitado. Es un lujo para mí después de tanto También. tiempo poder compartir este espacio contigo y estoy segura que lo mismo consideran las personas que pasamos por el aula de clases contigo. Más de un año te llevaste siempre el ser la profesora del año en temas de todo lo que tiene que ver con psicología clínica, que para mí es la base de la psicología. O sea, el que no sabe psicología clínica, yo siempre he dicho, no es psicólogo. Podemos parecernos a los antropólogos, a los sociólogos, trabajadores sociales, pero el que no tiene la base de la psicología clínica clara, pues no es psicólogo. Para Así mí es, tú, es mejor así. dicho, imposible. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Angie Freile. Tal como Adelaida me presentó, yo soy guajira. Tuve la maravillosa fortuna de estudiar en Santa Marta, como muchos colombianos. Parte del sueño de mi familia era que yo pudiera ir a estudiar a una ciudad fuera de la que yo nací. Y por temas económicos, pues Santa Marta brindaba esas opciones. A nivel en mi carrera profesional, después de Santa Marta, yo regresé a La Guajira. Em, yo siempre vi con mucho respeto ejercer la psicología clínica, y entonces me quería inclinar más por lo que era hacer una reconstrucción del tejido social y trabajar con las comunidades en La Guajira. Me presento a prácticas y me voy a una empresa donde supuestamente iba a ejercer como psicóloga en comunidades, pero por cosas de la vida, una vez ya estuve contratada, me movieron a recursos humanos, un área de la que no tenía ni idea. Yo nunca metí una electiva en la universidad acerca de psicología organizacional. Yo no sabía ni qué eran los contratos, ni qué tipos de contratos había, ni de legislación laboral, ni de descripciones de cargo, ni de clima. Yo no sabía nada de eso. Sin embargo, uno de los sesgos comunes en las organizaciones es que el trabajador social es el que va a las comunidades y el psicólogo es el que está en recursos humanos. Entonces, basado en esa creencia, una vez ya estuve contratada, hicieron ese movimiento. Me enviaron a recursos humanos y contrataron a otra persona para comunidades, cuando toda mi carga académica estaba enfocada a la psicología social y comunitaria, ¿no? Y bueno, así empezó mi viaje en temas de recursos humanos.
tuve la gran fortuna de aprender de recursos humanos en una gran empresa que es Chevron Petroleum Company. Yo creo que fue de lo mejor que me ha pasado a nivel laboral. Y bueno, todo ese viaje se dio ahí, en el sector extractivo. Luego pasé a Bogotá y trabajé un poco en el sector energético, también en los utilities, que tienen que ver con todo el tema de servicios públicos. Me casé en Bogotá con un guajiro, mi esposo le sale una oportunidad laboral en Cerrejón. Curiosamente, yo no sabía que era esa empresa. Yo estaba en La Guajira, pero yo era ajena a ese sector. Y mi esposo regresa a La Guajira, yo me quedo trabajando un tiempo en Bogotá, se da la oportunidad, abren una posición en recursos humanos y vuelvo yo a La Guajira. Entonces, a trabajar en temas de recursos humanos Bueno, y y hasta ya, ahí, ya, ahí ya estabas más empapada del tema, ya ibas más. total, habían pasado ya 10 años. Habían Imagínate, ya pasado estabas 10 experta. años. Sí, sí, ya había, afortunadamente en todo ese camino aprendí de las mejores prácticas, pero yo pienso que de lo importante de trabajar en empresas multinacionales es adoptar al final las prácticas corporativas, son estándares internacionales en temas de recursos humanos, de administración de personal, administración de políticas, los procesos y los proyectos ya responden a necesidades transnacionales. Entonces, el nivel de estándares está aquí y el nivel en Colombia está aquí. Entonces, eso te permite ir desarrollando otro tipo de habilidades diferentes a las que puedes llegar a desarrollar en una empresa nacional, donde yo también he trabajado. Ujú. Pero Sí. mira qué interesante porque tú nos estás contando que también me gusta mucho, no sé si viste el video anterior que es de un ingeniero que él está en Brisbane, es colombiano y está en Australia. Y es que nos estás contando de que estabas en el top 10, o sea, todo el mundo sueña en Colombia con estar en una multinacional, en Cerrejón, con las condiciones y las cosas que tienen, pero me estás hablando desde Australia, o sea, ¿qué pasó ¿Qué pasa? ahí? ¿Qué pasó ahí para que empezaras a pensar o tomaras la decisión o no sé cómo fue ese salto cuántico para que me estés contando, no, estaba en el Cerrejón pero estoy aquí y tú estás en Perth, en Sí. Australia, o sea, ¿qué pasó ahí? Hubo muchas variables, Adelaida. O sea, los sueños se convierten en metas y las metas cuando las alcanzas, al final empiezas a tener otros sueños, ¿sí? Ujú, Y ese sueño que yo tenía de Cerrejón funcionó muy bien al lado de mi familia, me permitió estar a 10 minutos, quedaba mi casa de mi oficina, me permitió ver crecer a mi hijo, me brindaba la oportunidad de estar cerca, relativamente cerca, geográficamente de mi familia extensa, es decir, yo los podía ver los fines de semana, solo tenía que viajar 1 hora y media, me mantenía culturalmente en un ambiente que era conocido por mí, es decir, era mi territorio, ¿sí? Yo sé cómo se comporta la gente, sé cómo habla la gente, sé cuál es la idiosincrasia de la gente, no me incomodaba en el tema de la comida, o sea, para mí era un ambiente conocido. Pero empezaron a pasar una serie de cosas a nivel organizacional que me hicieron empezar a incomodarme, ¿sí? En el sentido de, por ejemplo, me pasó un caso y era lo suficientemente buena para adquirir más responsabilidades en el cargo que tenía, pero como que no lo suficientemente buena para pagar lo que realmente valía ese trabajo. Entonces esa fue la primera variable para mí, ¿sí? Y cuando tú eres de recursos humanos, con que te cambien el nombre del cargo, a la gente en Colombia le encanta tener un nombre de cargo, pero al final, cuando tú haces parte de un equipo como ese, tú conoces tú tienes a la mano otro tipo de información, por ejemplo, cuánto vale tu posición en el obvio. mercado, ¿cierto?
Realmente las bandas salariales, es decir, para un cargo se determinan para este cargo yo voy a pagar, la empresa puede decir, yo voy a pagar entre 100 pesos y 150 pesos, ¿sí? Ujú, Pero entonces en las bandas salariales internas tomaban decisiones en no voy a pagar el 100% del mercado, sino que me voy a mover en 80 pesos, ¿sí? ujú, Entonces, cuando para la empresa, de pronto yo estaba bien eh, compensada salarialmente, pero para mí no. Entonces, esa fue la primera variable que en mí generó incomodidad. ujú, Luego empiezan a pasar otro tipo de cosas en que, así como las personas cambian organizacionalmente, las empresas se transforman. Entonces, culturalmente, esa empresa no era la misma a la que yo había llegado 5 años atrás, ¿sí? cambió Los mucho. líderes se portaban distintos, yo tenía un jefe diferente, mi equipo de trabajo era diferente y yo sentía que ya yo no tenía seguridad psicológica en ese lugar. Es decir, Ujú, yo no sentía esa libertad para poder expresarme, para poder asumir riesgos, para poder que la gente me percibiera vulnerable, porque no siempre la toma de decisiones que yo tuviera era buena. Entonces, sin ese miedo que estaba en mí, o esa culpa, o esa sensación de hacer el ridículo, entonces el tema salarial, más que había realmente empezó a haber ausencia de seguridad psicológica. Y hay una tercera variable y es mi esposo y yo estábamos en la misma empresa, ¿sí? ujú, Y al final, aunque evitábamos tener conversaciones de qué pasaba en el trabajo, habían conversaciones que se iban a nuestra mesa porque es el cómo se siente el otro, cómo le fue al claro. otro el día, ¿no? Y de esos días que yo creo que yo estaba más aburrida, llegué a la casa y al final él me estaba contando algo que le había pasado y con la pregunta con la que cerré fue, yo le dije, ¿tú eres feliz aquí? ¿Tú te sientes feliz aquí? Él me dijo, no. Y su siguiente pregunta fue, ¿y tú? Le dije, no, yo tampoco. Entonces al final esa conversación cerra es, si ya no somos felices aquí, pues ¿qué hacemos aquí? Vámonos. Vámonos. Literal, fue un vámonos. Entonces, y el vámonos miércoles, ¿y para dónde nos vamos? ¿Y cuándo nos vamos? Y empieza toda la travesía de empezar a diseñar un nuevo camino, ¿sí? Y recuerdo que tuve que ir a Bogotá por temas de trabajo y me compré un mapamundi. De hecho, todavía lo tengo conmigo. Qué Y bonito. parte del ejercicio fue abrirlo en la cama durante días. Eso no fue de un día para otro. O sea, nosotros, desde que tomamos la decisión hasta que miramos, pasaron 10 meses. Ujú. Entonces fue abrir el mapa y decir, listo, ¿a dónde nos vamos? Y ahí empezamos a hacer como clasificación de países donde pudiéramos irnos. Así fue como todo pasó. ¿Y tu nivel de inglés dentro de ese mapamundi cómo estaba? Cero. Te digo que mucha gente, bueno, se ríe cuando yo les digo, no, mira, cuando yo llegué a este país, yo confundía el cómo te llamas con el cómo estás. Literal, literal, sí. Eh, pero nosotros, cuando conversamos y miramos hacia atrás, yo digo, hemos llegado hasta donde hemos llegado, porque es que de verdad que la ignorancia es muy atrevida. Es muy atrevida. Pero increíble, Angie, porque ¿cómo llegas a Australia o cómo deciden llegar a Australia? Porque, Mira que dentro del mapa eh, aparecen varias opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, consideramos Irlanda, consideramos Canadá, entró en la lista Estados Unidos, sin embargo, nunca ha sido eh, ujú, como mi prelación, o sea, no está dentro ujú, de mi top. Consideramos Londres y Nueva Zelanda y consideramos Australia. ujú.
Después de considerar esos países, dijimos, ok, entonces juiciosamente hicimos un cuadro de Excel donde decíamos ventajas de vivir en Canadá, desventajas de vivir en Canadá. Entonces, Canadá descartado por el clima. Y es Cuando extremo. consideramos Irlanda descartado porque con visa de estudiante pues no podía estudiar mi pareja, no podía trabajar mi pareja. Y ahí empezamos como de estos cinco, entonces el que mejor nos oportunidades, donde más vemos potencial para nosotros es Australia, ¿cierto? La fase inicial era venir ¿por qué consideramos Australia? Bueno, entonces Australia básicamente se divide como entre las cuatro ciudades más famosas y Perth, que es considerada una ciudad regional, ¿sí? Que está al lado opuesto de Sydney, estamos a 5 horas, eh, y que la gente realmente lo ve muy lejos. Es una de las ciudades metropolitanas que están consideradas el punto más lejano del mundo, ¿sí? Para poder llegar, que está poblado. Eh, Sin embargo, cuando hicimos el análisis de esas cinco, nosotros nos quedamos con Perth. Una de las razones por habernos quedado con Perth es porque siempre tuvimos presente que queríamos venirnos aquí a ejercer nuestras carreras. ¿Sí? O sea, era el sueño, es decir, si la oportunidad se presenta, vamos a ejercer allá. Y la, Y y la es que eso es lo ideal, ¿no? Sí, no en el, no, o sea, no en el común denominador, sabes que cada uno va escogiendo su camino, pero en el de nosotros sí. Mm. Em, Nosotros dejamos nuestro país, no nos echaron de allá, teníamos buen estilo de vida realmente, y eso nos da a que lo que eligiéramos hacer era nuestra decisión, ¿sí? No era porque el camino nos empujaba a ejercer otro tipo de profesión. Y en ese tema es una de las principales actividades económicas de Western Australia es la minería. Entonces nosotros, como tenemos experiencia en el sector extractivo, entonces dijimos, hey, esta es la ciudad para nosotros. ¿Sí? Así Mm. escogimos la ciudad donde estamos. Y se fueron con las maletas ¿a qué? O sea, a buscar. Sí, mira, te confieso que fue como una ilusión, ¿no? O sea, fue como más o menos el vendamos todo y mandemos todo a la... Más o menos funcionó así, o sea, nosotros nos aprobaron visa como un 23 de octubre, nos llegó la aprobación de la O sea, visa, estamos celebrando. Hoy es 23 de octubre. Uy, literal. mira, estamos celebrando. Renunciamos el 23 de octubre y compramos tiquetes del mismo 23 y viajamos 2 de noviembre ¿De qué año? del 2022. Ah, Del dos o mil sea, no, veintidós. te tocó la pandemia en Colombia. Sí, pasamos pandemia en Colombia, que Ujú. fue uno de los retos de estar aquí. Y bueno, no, o sea, básicamente fue allá, vendimos todo en menos de una semana o semana y algo después que nos aprobaron visa, pues nosotros ya estábamos listos para arrancar y de Colombia salimos con 3 maletas, una para mi hijo, una de mi esposo y una mía. No teníamos más nada. Yo Y la sé lo que ilusión se siente. de que todo iba a estar bien. O sea, nosotros veníamos con la fe infinita de que todo iba a estar bien. Aquí no teníamos red de apoyo, no teníamos trabajo, no teníamos nada, solamente estábamos nosotros tres. Eh, Alguien nos ayudó para conseguir alojamiento acá por un mes y una base económica que nosotros creíamos que era suficiente allá, pero cuando te enfrentas al cambio de la moneda, pues como que Se vuelve empieza nada. todo a tambalear, empieza todo a tambalear. Sí. No, pero Entonces, muy berracos y muy bonito tener ese empuje, porque en la pareja siempre hay uno que dice, vámonos, y el otro, ay, no, pero, ¿qué tal? ¿Qué? O sea, ibas con total y absolutamente la fe puesta en que todo iba saliendo bien, o sea, no había un plan B, si nos devolvemos esto, nada, o no, sea, a lo que fue. nosotros, o sea, nosotros, y yo pienso que parte de poder afrontar
los problemas que se vinieron, o sea, que se dieron aquí, fue el no tener aquí, no tener como mirar al de al lado y echarle la culpa. O sea, Ujú, era mirar al de al lado y decir, tenemos que salir de esta. O sea, vamos a ujú. salir, todo va a pasar. Pero Yo me qué acuerdo bueno. que en mis peores días mi esposo me miraba y me decía, vamos a estar bien, pero yo sabía que él estaba muerto de miedo. Y cuando él también estaba muy mal, yo siempre le decía, recuerda, hemos estado bien, vamos a estar bien. Mm. Vamos. Pero qué bueno que se fueron. No hubo nunca un punto en que los dos estuvieran. ¡No! El punto de quiebre fue, ¿qué pasó cuando llegamos post-COVID aquí? Abren fronteras, aprueban muchas visas y el mercado, o sea, la oferta de casas para rentar era menor que la cantidad de gente que buscaba casas. Ujú, Entonces, aplicar para que te den una casa rentada en Australia es como buscar trabajo en Colombia. Tienes que mm, aplicar miles de veces para que te hagan una llamada, te digan, sí, estás dentro de la lista, pero llegas y tienes que hacer la fila de un montón de gente que está buscando la así misma es. casa, Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Eso creo que es un común denominador acá en Europa también. O sea, en Holanda, que es donde está mi hijo, en Valencia, que es donde está mi hermana, y acá en Irlanda yo veo, uff, complicadísimo. El tema de la vivienda. Y Mm. entonces ahí es donde empieza a tambalear la pirámide de Maslow, que yo nunca había tenido que pasar, afortunadamente, por el tema de no saber dónde íbamos a pasar la noche, por ejemplo, ¿sí? Ujú, O sea, esa incertidumbre, que por ejemplo en el caso mío tuve la fortuna de crecer en una familia donde mi mamá tenía casa propia y pues no nos estaban desalojando, ¿no? Y mi esposo igual, pero aquí era, tenías 30 días para encontrar otro sitio, o sea, no tenías más. Y ah, es que no te vuelves ansioso porque quieres, es que empiezan a aparecer los síntomas de ansiedad porque hay un peligro inminente y es, ¿dónde vas a poner a tu hijo de 4 años a pasar la noche? Y el tema no es de plata, el tema claro. es que no te dicen que sí, porque llega un punto A de y es, cuando migramos, nosotros somos literalmente unos NN para el sistema financiero, ¿sí? Ujú. Entonces aquí no existe para el sistema financiero, es decir, abrimos cuentas de banco, pero están en cero, o sea, no tienes Y si no trabajo. existe para el sistema financiero, no existes. Así, así es. Entonces, ¿dónde buscan referencias? ¿Mm? Mm. Otro tema es, como no tienes red de apoyo, es decir, no tienes amigos, no tienes un jefe, porque no teníamos trabajo, em, todo eso empieza a movernos fibras muy sensibles y empieza el primer punto de quiebre y es, habían pasado 2 meses, no conseguíamos casa y mi esposo me dijo, si llegado el momento de salir de aquí no tenemos casa, nos vamos a devolver. Y fue un tono serio. Y yo le dije, no, porque yo me vine a estudiar inglés y mi curso era por 9 meses. Yo le dije, no, tú te vas a devolver con mi hijo, tú lo mantienes allá, yo termino lo que vine a hacer aquí, que cuando yo llegue voy a poder compensar a la familia, porque obviamente es un skill nuevo, pues tienes mejores Claro, ingresos. claro, claro. Porque si no llegamos a qué, a dónde, Pues. llegamos No, igual, o sea, y bueno, sí, viajaron y todo eso, pero la sensación de frustración hubiera sido fuertísima. tenaz. Angie, tú nombraste la pirámide de Maslow, pues nosotros dentro de nuestros idiomas psicológicos sabemos lo que es, pero espero que a muchas personas les llegue este video que no tienen ni idea de lo que es la pirámide de Maslow. Háblanos un poquito más de eso y sobre todo como eso desde tu punto de vista como psicóloga y la migración, ¿cómo lo sentiste? Primero, pues expliquémosles qué es la pirámide de Maslow. Bueno, básicamente la pirámide de Maslow es una teoría que organiza cómo están las necesidades del ser humano, o sea, o cómo se deben satisfacer o cómo satisface el ser humano sus necesidades. Entonces, como esa pirámide tiene como 5 aspectos claves, o así está clasificada. La primera son las fisiológicas, es Ajá, decir, qué es la base. la base, esa es la base, es decir, respirar, tomar agua, comer, abrigarte, ir al baño. Esas son las básicas, ¿sí? Entonces,
Si tú no tienes esas básicas, básicamente el resto no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros migramos, nosotros esa parte básica la tenemos. Nosotros podemos comer si tienes plata para alimentarte. Podemos respirar porque no tienes un respirador que te está soportando, ¿no? Puedes dormir, pero si tienes un buen lugar para descansar. Y es ahí donde viene el segundo piso de la pirámide y es la seguridad física, ¿sí? Que ahí es donde arranca todo el tema de la casa, ¿sí? Entonces, la casa es la que de una u otra forma va a asegurar que tengas las primeras necesidades bien cubiertas. Y en mi narrativa, como ves, yo no tenía casa definida. Entonces, eso realmente nos ponía en peligro. En Ni ese casa ni trabajo, porque hasta donde nos estás contando, no habían ni empezado a casa ni trabajar. trabajo, nada, ni casa ni trabajo. Eh, bueno, teníamos casa porque teníamos un lugar seguro donde estar, pero tenías un tiempo definido para salir. Entonces, al final empieza todo nuestro sistema nervioso simpático a activarse porque era el miedo inminente en que ibas a perder esa seguridad física para poder cumplir con con la primera base, ¿no? Luego ya viene todo el tema social y es el ser humano nace y crece para estar en sociedad, ¿sí? Aunque nosotros tengamos una alta inclinación a estar solos muchas veces, a tener nuestro rinconcito, a no querer estar, al final nosotros somos seres sociales, ¿sí? Estamos para vivir en sociedad. Pero resulta que dentro de ese sería el tercer eslabón de de la pirámide de Maslow, que es la afiliación y el amor. Y Ujú, es el amor de mi familia, yo lo tenía, ¿sí? Pero esa afiliación de ser parte de una comunidad, eso no lo teníamos, ujú, ¿sí? Literalmente, dentro de dejar nuestro país, también dejamos ese eslabón de la pirámide que estaba bien construida, o por lo menos garantizada. Luego ya, cuando ya tienes esas tres, viene todo el tema de la estima, que es la cuarta, que es donde el ser humano goza de cierto reconocimiento y es, por ejemplo, mi familia, mi papá se sentía muy orgulloso por el lugar donde yo trabajaba, ¿sí? claro, imagínate siendo guajiro, eso es como, Total, pero empieza a ser el tema de que, por ejemplo, tu trabajo hace parte de que la sociedad te reconozca. Ahí se empiezan a meter con otros temas que hacen parte de cómo empiezas tú a construir tu identidad. Y entonces a ese cuarto eslabón, con la migración también le dije, pues chao, muchas gracias. Como que realmente cuando yo tomé la decisión de migrar, yo no supe que esa pirámide se iba a mover completa. Yo me enfrenté a no ella es que estando no allí. se mueve, se aplastó. Que a mí me encanta escucharte explicarnos la pirámide de Maslow porque la expliqué 50.000 veces, o sea, con todos los pisos y ta, y después de que se la habían aprendido y la habían dibujado y ta, porque se supone que si tú tienes las necesidades básicas cubiertas, vas escalando hasta llegar a la autorrealización, que es lo que Maslow dice. Bueno, La o sea, última. Maslow, ¿qué está diciendo? Si tú no tienes dónde comer, dónde dormir y dónde, no te puedes autorrealizar. Entonces yo les, maravilloso, se aprendieron la pirámide, bacano, bueno, no sirve para nada. Porque entonces aparece este personaje en la psicología que es Víctor Frank, que Víctor Frank, tú sabes que es un psiquiatra judío, que se lo llevan a los campos de concentración y el tipo entra al campo de concentración y dice, bueno, yo esto lo voy a vivir como psiquiatra y voy a hacer una observación del comportamiento humano. Y empieza a darse cuenta, fíjate que de las cosas hermosas que tiene Víctor Frank en ese libro, que se los he dicho siempre, se los vuelvo a decir, me voy a volver cansona en esto, pero es que uno se debería de leer siempre El hombre en búsqueda de sentido, que es más o menos lo que hacemos cuando estamos migrando, como darle un sentido a esta vaina. Y él empieza a decir de las cosas maravillosas de ese libro que él tiene, él dice como cuando tú tienes un objetivo, un logo, de ahí viene la logoterapia,
tú estás mirando cómo te vas a mover. Y entonces fíjate que ahí, y eso lo he visto y lo vi muchísimo trabajando en comunidades, Angie, lo ves mucho cuando tú trabajas con supervivientes de tragedias, de todo este tipo de cosas, eh, que hay personas que están sin comer, sin esto, pero están sirviendo al otro y mirando cómo hago, y en ese momento es cuando más se trascienden las cosas. Entonces, qué chévere uno tener la claridad que tú tienes de la pirámide de Maslow, y que además es una maravilla para explicar todo el tema de la migración y de toda esa cantidad de duelos que tenemos que hacer, pero a la hora de la verdad tener claro que fue lo que a ti te mantuvo, Mónica, no tengo casa, no tengo esto, pero mi logo es, Voy para vamos a estar bien. O sea, de esta vaina literal. vamos a salir, y algún día nos vamos a sentar con los nietecitos a contarles cómo fue cuando los abuelitos migraron. Entonces, mira qué maravilla. Y yo lo veo acá, Angie, y es que a veces pienso que la gente romantiza mucho el hecho de migrar, pero yo Literal. veo la calidad de vida que tienen muchos migrantes acá. Hay una cosa incluso que se llama cama caliente, y es que no alquilan un cuarto, sino alquilan la cama, y es una cama caliente porque son personas que tienen turnos distintos. Entonces este se acaba de ir, entonces yo llego y duermo y después le paso la cama al otro, y uno dice, santo Dios, o sea, ahí qué necesidades básicas ni que nada hay cubierto, pero el logo es, yo me mato aquí a como sea, pero a mi familia yo le giro, ¿verdad? Entonces es que es tremendo. Y es que es lo que me hace admirar tanto, lo que me hace admirar tanto, y por eso pues abrí este espacio, lo que es la berraquera de los colombianos afuera y la capacidad de reinventarse y de pucha, echar para adelante. Así que bueno, en ese capítulo donde vamos, cuéntanos ahí qué empezó a pasar. Mira que tocas un muy buen punto, Ade, y es, yo siento que cuando estamos en un camino migratorio es importante saber para dónde vas, ¿sí? No es todo el mundo va para Australia, entonces yo me voy para Australia, no, ¿por qué te vas para Australia? O sea, tienes que tener un propósito. Cuando yo me vine, yo tenía un propósito y era aprender una nueva habilidad. Y cuando arranca como un primer punto de quiebre, y son los no negociables que siempre tenemos con mi esposo. O sea, para nosotros tenemos una lista en este proceso migratorio que no son los negociables para nosotros. Y es cuando él dice, no es negociable para mí meter a mi hijo en cualquier lado, no voy a compartir casa con nadie, o sea, son sus no Ah, negociables y yo lo respeto, pero yo tenía un objetivo, yo le decía, no me voy a ir, o sea, ya hay un gasto, ya hay una inversión, ya hay un objetivo, ¿sí? no, y dejar esa puerta abierta ahí hubiera Sin sido... saber qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Mm. Y, y parte de poder estar aquí contigo es contarle a la gente y ojalá que realmente le llegue a la gente que lo pueda necesitar, que esté en un proceso migratorio o que lo esté considerando y es, tienes que saber por qué te vas, ¿sí? Porque cuando las cosas se ponen difíciles, también tienes que saber por qué te quedas o para qué te quedas. Y dentro de de esos no negociables que nosotros teníamos, estaba el tema del trabajo. A mí había gente, aquí se ponía muy común entre la comunidad latina la palabra reinvéntate. Ujú. Y a mí no hay una cosa que me genere mayor incomodidad emocional que la gente me diga reinvéntate, porque es que, como te dije al principio, yo me fui a mi país porque quise, no porque me tocó. O sea, aunque lloré el día que la presidencia en curso está, lloré desesperadamente, hasta soñé con eso. Pero yo no me fui por temas políticos, o sea, yo me fui porque decidí irme y estoy aquí porque es mi decisión estar aquí, pero también sé que si las cosas no se hubieran dado, seguramente nosotros hubiéramos tomado otro tipo de decisiones. Y el reinvéntate es que si en la lista migratoria piden pintores, pues hazte pintor. Que si en la lista migratoria piden panaderos, reposteros o ese tipo de oficios, pues vuélvete. Yo decía, no, es que yo soy psicóloga y si yo volvería a estudiar algo en este país sería psicología. O sea, es que yo no me pinto, yo no lo quiero. Está como el libro de Adam Grant, que Adam básicamente dice, oye, pero piénsalo otra vez. Y yo digo, no, es que ese punto de mi vida yo no lo quiero pensar. No es negociable, eso es Digo, así. sí. Y mira que ahí empieza un tema y es, al principio, antes de yo entrar a trabajar en oficina, yo trabajé en
en un restaurante mexicano, ¿sí? Nunca yo había hecho ese tipo de trabajo porque, pues, por lo menos del lugar de Colombia, de donde yo vengo, a nosotros desde pequeño, afortunado, desafortunadamente, nos decían, no se ponga a trabajar, que si le agarra amor a la plata, usted no No termina. estudia. Exactamente. Entonces, por ese tipo de trabajos que de pronto en el interior del país, en Bogotá, sí se ven que la gente, mientras alterna los estudios universitarios, está estudiando, trabaja en restaurantes, trabaja en otro tipo de oficios, pues yo nunca lo había hecho. Y te digo que con mi tema de la pirámide de Maslow, cuando yo estaba cubriendo esa necesidad, esa seguridad física o aportando para esa seguridad física, yo trabajaba bien y feliz en el restaurante, ¿sí? Hasta que todo se estabilizó. Cuando ya todo se estabilizó, es decir, que las primeras tres bases ya estaban cubiertas. Ya teníamos amigos, ya tenía una casa con un contrato por un año, teníamos un trabajo formal, ya empecé a cuestionarme y a decirme, ¿en serio? O sea, cuando ya el plato de comida de mi hijo no estaba comprometido, porque yo antes iba a Ujú. trabajar al restaurante, pero yo pensaba, yo decía, si trabajo 3 días, con lo que yo trabajo podemos cubrir parte, yo sí soy una mujer de números, considero yo, entonces yo decía, cubro el 30% del mercado. Y para mí ese era mi foco, o sea, yo iba ya Sí, a claro. asegurar la comida a mí, ¿sí? Y yo decía, y voy otros 2 días y voy a asegurar el colegio de mi hijo, porque si eres migrante, por el tipo de visa que teníamos que pagar colegio. Mm. Y entonces ahí te quedas en esos primeros tres eslabones de la pirámide, pero cuando todo pasa y se estabiliza, ahí empezó mi primera crisis. Y es la crisis existencial de, ¿en serio yo quiero esto para mí? Mm. ¿Vale la pena que yo siga trabajando ahí? Y entonces empiezan un montón de preguntas y arranco con una crisis de identidad, porque como en mi país hace parte de que lo que tú haces te define, y entonces yo decía, pucha, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Y esa crisis sí la viví, tuve muy buenas personas de apoyo y este es uno de los mensajes claves y es, cuando estamos en un proceso migratorio, hay que saber con quién se rodea uno. O sea, tienes que rodearte Clave. de gente que no te drene energía. O sea, no puedes tener al lado de la gente que te drene energía. Tienes que tener gente que te reconecte, gente que te reinyecte de energía positiva, o sea, que te muestre la luz cuando tú empiezas a ver muy borroso o ya no ves nada sino sombras, ¿sí? Ujú. Y así me empecé a encontrar miles de ángeles en el camino. O sea, miles, tú no te alcanzas a imaginar. Desde mi compañera de clases que me dijo, véngase, que aquí hay trabajo, hasta el que me decía, te espero. Yo estudiaba de noche y tuvimos que hacer un cambio y me decía, hey, voy saliendo, te llevo a tu casa. O sea, que eso empieza a calentarte el alma, ¿sabes? Claro. Y empieza como toda esta crisis de para dónde voy y empieza toda esta gente aquí que al final van remando sus propias batallas, pero que te sirven de referencia para lo que ellos también van logrando, ¿no? Ujú. Y empiezo a ver mi historia reflejada en la historia de muchos migrantes que estaban alrededor mío, pero que de verdad, cuando yo terminaba mi sección con ellos, yo decía, puedo seguir haciéndolo, lo voy a seguir intentando. Y entonces en ese punto de quiebre, cuando ya yo no quiero seguir haciendo este tipo de trabajo, o sea, no, dije, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces me metí a hacer un certificado aquí. Yo estudié, antes de entrar a trabajar como profesional, yo estudié por un año, o sea, estudié 9 meses inglés, luego estudié un año, estudié recursos humanos acá, luego de ese año, ¿qué me permitió ese estudio? Más que el background que ya yo tenía, porque yo sabía hacer la tarea ya, fue aprender cómo lo hacen aquí. Y ahí me tocó desaprender un montón de cosas. Sí, claro. Curiosamente, la materia en la que más me cuestionaba la profesora era reclutamiento y selección. Y yo Ah. decía, ¿en serio? O sea, a mí
me está cuestionando, Fea. no sé, no sé, sí, sí, o sea, más o menos. Y es ahí donde de verdad que el ego empieza a mermar y fue donde empiezo, porque o mermaba o me quedaba, o sea, no tenía opción. Ujú, Y, yo siento que eso fue un clic a nivel profesional porque yo dije, sí, lo que yo sé lo sé hacer allá, pero aquí lo tengo que aprender de nuevo, ujú. lo tengo que aprender de nuevo. Entonces, estudié por un año y en resumidas cuentas, para este trabajo que tengo hoy, mandé más de 400 solicitudes. Imagínate. Recibí 10 llamadas telefónicas y una sola entrevista presencial, que es el trabajo que conseguí. Pero en todo ese camino, Ade, fue sufrido, fue angustiante, tuve Claro. síntomas de ansiedad, sobre todo los jueves, cuando yo me levantaba los lunes, aplicaba los trabajos. Aquí aplicar a los trabajos implica que tú mandas una carta primero explicando por qué tú te estás postulando a ese cargo. Sí, más o menos hazle al reclutador su trabajo. Yo siempre a mis amigas que son reclutadoras aquí, yo les decía, yo te hago el trabajo. Y es realmente un desgaste, o sea, para mí aplicar a una vacante aquí implicaba 2 horas. Imagínate. Entonces, multiplícalas. Y yo conté el número de vacantes, o sea, no te digo mentiras, son 430 vacantes a las que yo apliqué, porque yo llevaba el Ujú, registro. Entonces, los jueves, cuando ya no me llamaba nadie, yo decía, pucha, perdí mi tiempo, no me van a llamar. Los reclutadores los viernes se dedican a tareas administrativas, ellos no llaman a nadie. Y así, pero lo seguí intentando. Y en el camino, en los famosos procesos, o sí, como proceso de networking, que se le llama, ujú, es decir, son los espacios donde tú vas, conoces otros profesionales y demás. Para mí eso fue clave, porque fue estar trabajando en un restaurante donde tú te desconectas totalmente de tu entorno, ¿sí? ujú. Pero yo llegaba a trabajar, mi esposo, yo recogía a mi hijo, cuando mi esposo ya llegaba de trabajar, yo me bañaba, me cambiaba y me iba para los espacios de networking donde estaban los profesionales. O sea, era dónde estaba hoy, pero qué tengo que hacer para estar donde yo quiero estar, ¿sí? Ujú, Y eso implica sacrificios, o sea, claro. sacrificios en tiempo, así estés cansado. Y justo en esos espacios de networking yo empecé a volver a confiar en mí, porque a mí me pasaba en inglés que yo no quería hablar, porque la gente, el local, o yo no sé si era mi acento, yo no sé si era mi inseguridad que hablaba primero que mi voz, pero la gente me decía, ¿cómo? Y yo, ay, no, trágame tierra. O sea, y en ese proceso de networking, yo siento que yo volví a florecer. Ujú, Yo volví a verme en el entorno empresarial. O sea, me volví a ver ahí. El cómo nos vestimos influye. O ujú. sea, sí influye. Yo te digo que, claro, cuando yo me vine acá, yo tenía una pinta de estudiante universitaria que yo no lo podía creer. Yo me miraba en el espejo y yo decía, qué joven me veo. Pero llega el punto en que esa pinta que te pones ya como que no calzaba en lo que yo quería retomar en mi vida. Entonces volví a cambiar mi forma de vestirme. Y me empecé a ver allá y me empecé a involucrar y empecé a conocer gente y has de creer que la maravilla llega que en uno de esos procesos de networking, normalmente en esos procesos van gerentes de empresas, ¿no? Todo el que va quiere hablar con el gerente de empresa que está hablando. O sea, los resultados que en mí generó ese proceso fue que yo empecé a hacer contactos con gente que estaba buscando lo mismo que yo, porque al final en ese proceso tú no sabes a quién tienes al lado. Ujú, Y en uno de esos procesos tuve la fortuna de conocer a Marjorie. Marjorie es una profesional de recursos humanos, pero ella es de Hong Kong. Y en eso nos presentamos, vamos, hablamos con el mismo gerente, miramos qué están buscando y demás, pero yo me quedé con su nombre y su apellido. Y luego la busqué en LinkedIn y la busco y le escribo y le digo, mira, te vi ayer, no sé qué, ta, ta, ta. ¿Te parece si nos tomamos un café? Y Marjorie me dice, sí, me parece. Fui a ese café y ese café me cambió la vida.
Ay, qué porque lindo. en ese café entendí que yo tenía que buscar trabajo en recursos humanos, pero no como reclutadora, porque aquí en Colombia un reclutador tiene que ser psicólogo, tiene que venir del área de la salud, de las ciencias sociales, hasta un administrador de empresas, pero resulta que en este país, hablando con Marjorie, que era reclutadora, me decía, no, Angie, el punto es que aquí cualquiera puede reclutar. Y yo le decía, ¿qué? Me decía, sí, claro. Y entonces ella me decía, yo conseguí este trabajo porque hice prácticas de la universidad ahí, pero si se abren vacantes para reclutadores y hay personas nativas, tus probabilidades son muy bajas, porque te Ujú. toca competir con alguien local, Claro. arrancando que hablan 1000 veces mejor que yo. Y yo dije, no, me voy a ir al lado. Entonces yo dije, ok, ¿qué sé hacer yo de recursos humanos donde nadie me va a echar, o sea, voy a poder mostrar otro tipo de skill que yo tenga? Yo dije, nómina, los números no mienten y no le pelean a nadie. Y decidí empezar a buscar trabajo en nómina y ahí me cambió la vida. Volví al área de Qué recursos bueno. humanos para nómina. Ujú. Estoy Y ahí. fíjate que eso es una de las ventajas que tienen los psicólogos que les gustan los números y la grandísima desventaja que tenemos o tienen, porque yo he aprendido a amar los números ya después, incluso de graduada, pues, por el amor a las mismas pruebas psicotécnicas y todo esto, pero es ese miedo que le tienen los psicólogos a los números y mira lo importante que es. Yo pienso que en los planes de psicología se debería de implementar todo lo que es ahorita cosas de emprendimiento, toda esta parte de números y algo de perderle el miedo también a la participación política, porque hace mucha falta. O sea, los psicólogos, no, nosotros la comunidad y esto y no acá, pero a la hora de las decisiones políticas y eso y a las horas de los números, no. Entonces, bueno, pero qué bueno, fíjate que los números te cambiaron la vida. Literal, literal. Y ahí sí fue mirarlo desde ahí. Es que reciente, justo en ese proceso me leí el libro de Adam Grande, Piénsalo otra vez. Yo decía, algo tengo que estar haciendo mal. O sea, si 400 aplicaciones no me han salido bien, algo yo no estoy haciendo bien. Y Ujú, entonces ya empecé a preguntarle, porque antes estaba tipo política, ¿no? Convenciendo a todo el mundo de lo que yo sabía hacer allá. Sí, pero allá está muy bonito y todo, pero ¿y aquí qué? ¿Mm? Y ujú. entonces ya no empecé a hacer política, sino empecé a preguntarle más a la gente, ¿cómo conseguiste el trabajo? ¿Qué te preguntaron en la entrevista? ¿Cómo haces una entrevista telefónica, que es el primer contacto que te hacen? Yo siento que, y le decía a mis profesores, yo siento que después que me llaman no me vuelven a llamar y ya no es, y ya mi inglés no es la entrevista robotizada de, hola, ¿cómo está? No sé qué, que no se les sentía, no, ya yo puedo expresar mi personalidad en este idioma, o sea, yo saludo a la gente con emoción, pero la gente no me vuelve a llamar, ¿qué pasa? Y empecé a darme cuenta y en esa misma conversación con Marjorie le dije, ¿qué crees que estoy haciendo mal? Y cuando ella me dice eso y yo creo que yo empecé a ser más humilde, Ade, en empezar a preguntar, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué crees tú que debo hacer mejor? ¿Cómo tú lo hiciste? ¿Quién crees que me puede ayudar? Eh, a los eventos que me invitaban, a mí no me importaba, o sea, y afortunadamente yo te tengo que decir que mi esposo actúa como un verdadero compañero en ese sentido y él entiende lo importante que es para mí mi desarrollo profesional. Y es poder desarrollarme implica muchas veces gastos en cuidado, en pagar cuidados de mi hijo, ¿no? Claro. Entonces es pagar taxis para yo poder moverme rápidamente en la ciudad de un lugar al otro, pero al final, después de todo el esfuerzo, lo hemos logrado. O sea, yo estoy próxima a cumplir 35 y yo le digo a Robert que este capítulo en mi vida se llama Me cumplí. Ay, pero qué lindo. Y fíjate, bueno, desde ahora lo vamos a invitar, en algún momento
Lo tendremos a él aquí también como representante de los colombianos en Australia contándonos, porque aquí estamos viendo la mitad, porque tú estás contando todo esto y yo digo, hijo de pucha, ¿y cómo sería el proceso de él para poderte soportar en todo esto? Porque ¿a qué llegó él o cuáles fueron los primeros trabajos que él tuvo? Mira, Robert es ingeniero mecatrónico, siempre se desempeñó en Colombia como ingeniero electricista. Uno de los trabajos que tuvo aquí fui de cleaner. Y después de venir de tanto estrés, él dice, fue el mejor trabajo de mi vida, nadie me llamaba, Relajado. nadie me molestaba. Él dice, yo me ponía mis audífonos y bien que me iba. Sin embargo, pues el pago del rate de la hora, o sea, en cuánto te pagan la hora, eso no te alcanza, o sea, no te sirve para La calidad de mantener vida un que tú estilo quieres. de vida, exacta, un estilo de vida de clase media en este tipo de países, sí. O sea, Ujú. luego consiguió un trabajo como técnico, em, reparaba electrodomésticos. Y entonces, ahí empezaron a pasar otro tipo de cosas, de pronto a nivel físico, a veces llegaba con algunas marcas en la mano, o las rodillas se le veían lastimadas. Entonces, yo siento que ahí empezaron momentos de quiebres también. Él siempre, siempre él dice, yo siempre me cuento la historia bonita, porque si yo me digo algo malo, pues todo empieza a estar mal. Eh, y luego, a los 6 meses de estar haciendo ese tipo de trabajo, le salió el primer trabajo como profesional. Me acuerdo Pero que qué bueno. nosotros teníamos un colchón y aquí hay otro punto A de y es, uno no tiene que amarrarse. O sea, si se presenta una oportunidad, o sea, ya lo dejaste todo en tu país, soltaste, o sea, aplastamos la pirámide de Maslow. Ya estás aquí, pues no te amarres a nada, porque tengo gente, de hecho, con mis compañeras que son reclutadoras me dicen, Angie, tengo gente que me dice, quiero trabajar como profesional y cuando yo le digo, mira, la entrevista está ay, no puedo porque estoy trabajando, pero está trabajando en un restaurante. Oye, deja de ir 3 horas. Ah, sí, eso te cuesta $100 australianos, pero tienes la oportunidad de volver a lo tuyo. Sí, La gente claro. no quiere renunciar a eso que ya consiguió. Y cuando a Robert lo citan a una entrevista, eh, y recuerdo que para ir a una mina, porque iban a medir los conocimientos técnicos, lo iban a poner a prueba ya, nos tocaba comprar unas botas de seguridad que costaban $300. Cuando cada dólar cuenta, yo le Sí, dije, no, claro. mijo, o sea, pues se dio la oportunidad, yo les dije, cierre los ojos, nos gastamos esa plata, ya luego vemos cómo la conseguimos y arranque. O sea, Claro. todo lo que teníamos en el colchón de emergencia. O sea, nadie le podía dar dolor de estómago porque eran los $300. Y no, o sea, el tipo se fue, pidió 2 días off, es decir, sin pago. Ujú. Eh, y cuando llegó, consiguió trabajo. Ay, Y qué maravilla. así empezó a trabajar como profesional acá. Qué Luego, lindo. con un montón de síntomas físicos, porque duró enfermo de la garganta como 4 meses, o sea, tenía difonía, y yo le decía, es psicológico. Sí, Yo claro. recuerdo que yo le decía, lo tuyo es psicológico, o sea, cada vez que tienes que ir a la planta, cada vez que tienes que hablar con el cliente, cada vez que tienes, ese es un tema de, no quiero hablar, me van a descubrir. Yo decía, no te van a descubrir nada, los conocimientos están ahí, Sí. escríbelo y aprendes a comunicarte de otra forma. Dibuja, manda un correo, manda un PowerPoint, o sea, no todo es el lenguaje oral. No, pero qué proceso tan lindo, Angie, qué lindo ver que estás en lo tuyo, que estás bien. ¿Y cómo fue eso para tu bebé? ¿Cuánto tenía tu hijo cuando ustedes llegan a Australia? Mi hijo tenía 4 años. Mi hijo tenía 4 años. Este proceso cada uno lo ha vivido de forma Y la distinta. forma tan rápida en que los niños chiquitos cogen el idioma, eso es una cosa impresionante. Realmente sí. Sin embargo, mira, cuando llegamos acá, él ya tenía control de finteres y como a los 3 meses de estar aquí, un día lo vi orinarse enfrente mío. O sea, fue como que se le salió, o sea, pero mi hijo no se movía. Y yo dije, este proceso lo está Estrés, agotando, pura regresión, pobrecito. literal. Y yo ese día le dije a Robert, le dije,
nosotros necesitamos manejar los temas de adulto, donde tratemos de no impactar a Emi, pero yo siento que ese también fue un momento complejo para mí, porque ya es como entender qué le pasa al otro físicamente hablando o psicológicamente hablando. Y al final, indagando con mi hijo, un día me dijo, mamá, les quiero contar tantas cosas a los niños, pero no puedo. Oh, Y yo, pobrecito. y yo Claro, le dije, desde la empatía le dije, hijo, a mí me pasa lo mismo. qué O lindo. sea, no puedo hablar, no puedo hablar. Y así hace parte, pues, hace parte del proceso. ¿Y Hace cómo parte ha del... sido cómo ha sido la integración de él allá y cómo lo ves? Bueno, y ese proceso de tu hijo, ¿cómo lo estás viendo ahora? La integración de él, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ves ese proceso en él? Bueno, yo siento que Emiliano está mejor ahora. O sea, ese primer episodio nos duró como los primeros 4 meses. Em, y ya luego logró integrarse gracias al tipo de profesoras que también le tocó, ¿sí? O sea, con Emi nos tocó una profesora que literal usaban el traductor de Google, lo usaban para darle las instrucciones. Ay, qué bonito. Y yo siento que eso ayudó a que la integración de Emiliano fuera rápida, ¿sí? Y allá tuvo afinidad con una de las profesoras. En el colegio donde estaba había una profesora principal y dos profesoras como asistentes de la Ujú. profesora principal. Y con una de ellas son como más apegadas, ¿sí? Él desarrolló un apego con ella y yo siento que él se sentía seguro. Y ella lo acompañaba, le explicaba de manera pausada, si él no lo entendía, le agarraba la manito y lo llevaba, le mostraba. Y eso ayudó que Emiliano se pudiera integrar mejor al entorno académico. Ay, pero qué lindo todo este proceso. Bueno, mi corazón, para ir redondeando, porque no nos podemos quedar aquí hablando el resto de la vida. Este, ¿qué le recomendarías tú a una persona en este momento que esté pensando en migrar? Que ahora en este momento, y como están las cosas, hoy estamos grabando, hoy es 23 de octubre, mira qué sincronicidad que tiene la fecha que me dices del viaje sin haberlo planeado. Sí, no. 23 de octubre del 2025 con todas estas realidades y toda esta tensión internacional que estamos viviendo, incluso en Colombia también. Pienso que eso va a poner a muchísimos colombianos a pensar en migrar. ¿Qué le recomendarías o qué le dirías a una persona que en este momento esté pensando en migrar? Ok, si alguien quiere emigrar, deberían primero estar preparado económicamente, ¿sí? Es decir, si consideran, porque esto no es simplemente empaco todo y me voy, sino tienes que ponerle una fecha, ¿sí? ¿Cuándo te vas a ir? Es lo primero. ¿Cuánto necesitas para viajar? ¿Qué necesitas para viajar? ¿Qué necesitas para llegar allá? ¿Dónde quieres llegar? Mi recomendación es que hagan investigaciones serias, ¿sí? Eh, no es que siguen de pronto al influencer de moda, porque el influencer vive en Canadá, porque el influencer vive en España y es el que más sigue, porque no, al final, porque sí, ese influencer está viviendo su vida y el negocio del influencer es que la persona que lo observa vea su video, ¿sí? Ujú, Pero realmente las redes sociales no te muestran la verdadera cara de la modernidad del proceso migratorio, ¿sí? ujú, Entonces, hagan investigaciones en las diferentes páginas de los gobiernos de los países, están cuáles son las fases del proceso migratorio, qué tipo de visas requieren, cuánto necesitan demostrar, depende del país de donde vengan, cuánto se demora ese proceso. Y, y básicamente que vayan haciendo un plan ordenado de migración. Lo otro es, hagan su proceso de migración ustedes, no que la gente no deposite la confianza en el agente de estudio o en el agente migratorio, porque
son empresas y las empresas muchas veces desafortunadamente quiebran, ¿sí? No, y también hay muchas que son fraudulentas y que están Literal. aprovechándose de la necesidad. Entonces, imagínate, es súper triste ver uno que la gente llega aquí, le han prometido cielo y tierra y las empresas ni siquiera existen. Entonces, Literal. eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Angie, ¿en qué momentos te sientes tú o te das tú cuenta de que tú tienes un corazón colombiano? Porque uno, sí, yo soy de Colombia, pero cuando uno está aquí afuera hay como momentos en que uno dice, güey, pucha, tengo el sello. Todos los días. Sí. Em, Yo tengo un corazón colombiano porque yo hago cálido el lugar donde esté, ¿sabes? O Mm, sea, yo me he propuesto hacer un microclima, ujú. no un microclima, perdón, una microcomunidad donde yo esté desde cómo somos, respetando también El como el entorno. entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el trabajo, compro Juan Valdés, el café, y yo lo llevo y le brindo a mis compañeros, ¿sí? Y yo les Mm. digo: "Hey, coffee time", y vamos todos, ¿no? Si mi jefe dice: "Eso que ustedes tienen", yo en mi equipo de trabajo somos 6 personas, hay personas de Inglaterra, hay personas de Irlanda, hay personas de Escocia, hay una persona de Hong Kong y estoy yo. Tienes al Reino Unido allá, un representante de cada isla. Y hay un australiano, y es como, sí, yo saludo de puñito, yo saludo de codo, yo les tropiezo los pies, y ellos ya se acostumbraron a que así saludo yo. Ujú. Ellos ya se acostumbraron a que yo les invito el café. Ellos se acostumbraron, por ejemplo, hoy compré un paquete de galletas y pasé por todo el piso repartiéndole galletas a todo el mundo. Y es mi esencia está conmigo y hace parte de la forma en la que me comporto. Y te vas encontrando gente que se suma. Tengo una compañera que es de Sudáfrica, que es increíble, porque estamos como a 3 metros de distancia y cuando me ve, me hace, solo le falta gritar, pero Colombia siempre está en mí. Yo siento que diciembre para mí es una época que yo atesoro. Para mí el día más lindo de diciembre es el 7 de diciembre. Y aunque aquí la gente no lo celebre, ya yo compré mis velitas. O Ah, sí, yo sea, también. Y aquí fíjate que aquí es un sentimiento tan común que tenemos que la comunidad de colombianos en Dublín ya se reúne a velitas. El Abelitas. año pasado fue súper triste porque imagínate que yo me fui desde acá donde estoy yo al sur de Irlanda hasta Dublín pagando hotel y todo eso para reunirme con ellos y cuando llegamos allá estaba pronosticada una tormenta terrible que tocó parar velitas y fue tremendo porque estábamos en Dublín y yo decía, pero ¿y tormenta de dónde sí? Entonces, antes del huracán hay una calma, es una cosa así sostenida, quieta. Y cuando llegamos al hotel como a las 10 de la noche, tú veías por la ventana del hotel volando las ramas de los árboles, las cosas, y total, ya las velitas las hicieron al otro día, pero nada, pues pagar otro día de hotel, otras cosas me tuve No, que no, volver. Pero ya aquí la gente se empieza a reunir para el 7 de diciembre y eso es lindo. es lindo, es lindo. Y yo pienso que no, yo, por ejemplo, yo no me quedo esperando que las cosas pasen, porque para nada, o sea, vivimos en un entorno que es multicultural. O sea, ellos no saben, por ejemplo, para mi cumpleaños, yo voy a llevar la torta de mi cumpleaños, Ujú. porque ellos no saben qué es mi cumpleaños, entonces yo no me puedo quedar con el tema de, ¿Y cuándo ay, es? nadie se acuerda, el primero. Nadie se acordó de mi cumpleaños, no, o sea, el 31 que es viernes, yo llevo mi planeación, yo voy a llevar mi torta, yo voy a llevar mis platos, yo voy a llevar, o sea, es eso que tú eres, eso que para ti es importante, al final para el otro también, ¿sí? Sí. Nosotros tenemos un alma de cuidadores y te digo que la primera amiga que hice aquí, estábamos en invierno las oficinas eran muy frías. Ella llevó una bolsa de esas que venden, te les echas aguas calientes y te mantienen las manos calientes y las piernas también. Y yo decía, esa vieja se va a quemar, estoy segura que se va a quemar. O sea, y yo le decía, ¿tú estás segura? Yo le decía, ¿tú estás segura que no? Esto es súper seguro, me decía ella. Decía, bueno, al rato la veo
con un moretón acá, Ay, efectivamente, de tanto mover la bolsa, se abrió eh, y se quemó toda la mano. Entonces, un mensaje aquí es, sé tú mismo. Sí, ella es de Inglaterra, pero los seres humanos estamos dados para vivir en comunidad y para que nos cuiden. mm, Y yo le dije: "No, yo dije dentro de mí, esto se le va a hinchar". Y yo le dije: "No, espérate". Entonces yo dije: "Tiene que haber aquí un botiquín en alguna parte". Efectivamente, yo fui al botiquín, busqué revisé qué medicamentos había una cremita para quemaduras, se la eché, a las 2 horas yo puse mi alarma porque tocaba retocarla y así. Y yo siento que para el otro es importante también sentirse querido, y el otro puede ser muy de Inglaterra, tiene un inglés lindo, pero al final es un ser humano. ujú. Al final es un ser humano. Entonces es no solamente que no nos acostumbremos solamente a hacer lo correcto, sino a hacer lo bueno, eso que nosotros sabemos hacer bien. Entonces, Colombia siempre está conmigo, Ade. Ah, sí, siempre, siempre con nosotras y desde donde estamos con la camiseta puesta y esperando un mejor futuro que bueno, ahí vamos viendo cómo construimos. Angie, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Qué lindo este ratico de estar contigo. Y bueno, ustedes que nos están viendo, toca decir como los influencers, por favor, suscríbanse al canal, denle like y compartan porque a la hora de la verdad el único interés que tiene este canal es ayudarte a construir tu bienestar. Y si me necesitas como psicóloga, estoy a la distancia de un clic. Adiós, gracias a estos medios. Así que bueno, aquí estamos. Angie, gracias, Gracias, gracias. Ade. Espero poder tener pronto aquí a tu esposo contándonos la otra mitad de la historia. Y bueno, Ay, qué Dios. lindo verte. Gracias, gracias y bendiciones. No sé si te quieres Gracias, Ade. pedir, decirles algo. A todos, muchas gracias. A los que consideren que les puede servir este video, por favor, compartir. 100% recomendado los canales con Adelaida, porque en redes sociales, yo hace 3 años no uso redes sociales, no consumo redes sociales. Mi tiempo de consumo de redes sociales es de 4 minutos por día. Y fue porque vi compañeras con depresión, con síntomas de depresión severos, estudiando conmigo, pero salían del salón de clase y simplemente decían lo maravilloso del sol de Perth hoy. Entonces, desde entonces supe que las redes sociales tienen dos caras y tener personas capacitadas, personas que sí saben de lo que hablan, de temas que entiendan al ser humano, como Adelaida, realmente es la gente que vale la pena seguir. Mm. Publicidad política no pagada. No, qué maravilla. Fíjate que eso es lo triste a veces de esto, Angie, y es que nosotros en redes sociales no estamos consumiendo de la persona que más sabe, sino del que ha estudiado más marketing. Y la verdad es que yo, si me tengo que clavar una hora aquí a aprender marketing o me tengo que leer un libro de neuropsicología o de terapia, pues ya sabes cómo es. Así que esto le llegará a quienes ustedes ayuden que lleguen y que le sirva a quien le tenga que servir. Muchas gracias por estar aquí, por apoyarnos y nos vemos en una próxima ocasión con otro colombiano por el mundo. Chao, de gracias.